Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso para esa entrevista con la que concluimos siempre la semana los viernes por la noche. Ustedes saben, lo cuento siempre, que esta es la parte del programa la que a mí me tiene más cautivado el corazón. Siempre tengo que hacer las salvedades de justicia, que por supuesto la manera en que concluimos los programas del resto de la semana pues resulta impecable e interesantísima, porque tanto si acabamos con la economía como si acabamos con la psicología o acabamos con la literatura, estamos hablando de colaboradores de años que desempeñan magníficamente su función. Pero los viernes siempre les traemos a alguien que es muy interesante y que cuenta cosas muy interesantes. A veces es una persona que es conocida a escala internacional, a veces es conocida en una escala más nacional o continental, a veces incluso local, pero siempre buscamos a alguien que efectivamente les pueda contar cosas que son de interés, cosas que merece la pena saber, cosas sobre las que resulta no pocas veces obligatorio reflexionar. Nuestro invitado esta noche es un viejo invitado en este programa, lo hemos traído en varias ocasiones, casi, no voy a decir todas, pero casi siempre que ha publicado un libro nuevo lo hemos traído y siempre ha sido para gran disfrute y gran interés de ustedes, de los oyentes, y hoy lo traemos para su último libro que se titula La encrucijada mundial, un manual del mañana. O sea que ya saben ustedes que tenemos con nosotros al coronel don Pedro Baños. Muy buenas noches, don Pedro, muy bienvenido. Hola, buenas noches, César, y encantado y agradecido porque usted vuelva a contar conmigo para su programa. No, es un placer. Vamos a empezar con la primera cuestión, que es esa encrucijada mundial, y con la idea de que el libro de alguna manera pues constituye un manual para que podamos entender ya no solo el presente, sino lo que va a pasar mañana. ¿Cuál es esa encrucijada mundial? Usted habla de 5 derivadas: la social, la política, la económica, la tecnológica, la geopolítica. ¿Dónde estamos? Vamos a ir, si le parece, desgranando una por una. ¿Cuál es la encrucijada social que vivimos ahora? Pues efectivamente estamos en un punto muy delicado de la historia, don César. Mire, yo creo que no solamente es en el ámbito geopolítico, sino también, como esa que dice usted, social. Estamos cambiando completamente el paradigma, o alguien tiene interés en que se cambie este paradigma, y estamos viendo un verdadero punto de inflexión histórico que el día de mañana se estudiará en los libros de historia. Desde el punto de vista social y muy especialmente en los países democráticos, lo que estamos viendo es una ruptura de esa sociedad, una polarización extrema que desde luego no nos lleva por un buen camino en absoluto. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo hemos vivido recientemente en Brasil, lo estamos viviendo en otros países hispanoamericanos, lo estamos viviendo en el continente europeo, como hay quien está interesado en que nos enfrentemos partes de los países con otras partes de los mismos países, que nos enfrentemos los hombres contra las mujeres, que nos polaricemos cada vez más desde el punto de vista ideológico-político, porque da la sensación de que cuanto más rotos estemos socialmente, más fácilmente manipulables vamos a ser, o así hay alguien que lo entiende. Esto es una situación terrible. Es cierto que siempre ha habido disparidades de criterio dentro de las naciones y en el ámbito internacional, pero creo que ahora mismo estamos en un momento de esa extrema fractura social que al conjunto de los ciudadanos no nos favorece en absoluto. Porque si estamos divididos, si estamos fraccionados, no somos capaces de reaccionar al unísono frente a las tropelías que lamentablemente tenemos que vivir, tenemos que asistir todos los días por parte de algunos de nuestros líderes nacionales e internacionales. Bien, yo creo que eso queda muy claro. Yo ayer veía incluso un mapa que habían elaborado sobre la polarización en los países. El país que parecía más polarizado y estaba él solo era Argentina,
A mí esto me parece un poco exagerado, simplemente estoy dando el dato, pero luego entre los países más polarizados se encontraban España y los Estados Unidos. Y luego aquello iba descendiendo hasta que llegaba a países donde parece ser que la polarización, el enfrentamiento como tal, pues es algo que no se da, pero llamaba mucho la atención que entre los 6, 7 países más polarizados del mundo aparecían Estados Unidos y España. ¿Cuál es la encrucijada política, don Pedro? Pues la encrucijada política difiere de los países, pero fíjese, refiriéndonos otra vez a nuestro mundo, este mundo del que presumimos tanto, este mundo occidental, la encrucijada política está precisamente en la falta de buenos políticos, de políticos que no están llamando a la unidad, sino que están llamando, lo que comentábamos antes, a la ruptura, permanentemente en todos sus discursos, políticos en general, hay de todo, pero en general muy mediocres, porque esa meritocracia que existía incluso en el siglo pasado, en algún momento está desapareciendo a pasos agigantados, además donde lo que imperan son los partidos políticos, en esto que llamamos la partidocracia o partitocracia, con lo cual que también perjudica la verdadera esencia de lo que debería ser una democracia, y sobre todo esa falta de liderazgo también que hace que no seamos capaces de enfrentarnos con solvencia a algunos países a esta pugna geopolítica tan importante, esta pugna geopolítica cada vez mucho más enconada, mucho más competitiva, mucho más agresiva, y que desde luego si carecemos de ellos no vamos a ir tampoco por buen camino. Sociedades, al contrario, lo que vamos a ir es a debilitándonos cada vez muchísimo más. Y por cierto, es curioso que la gente rememora a políticos del pasado que tampoco eran nada excepcional en su día, pero que han mejorado mucho cuando se los compara con los actuales, lo cual a mí personalmente me inquieta mucho, pero que puedo comprender. ¿Cuál sería la encrucijada económica en la que nos encontramos ahora? Pues la encrucijada económica sobre todo la podríamos referir, o lo ilustra muy bien, la disparidad de evolución económica en el conjunto de las sociedades. Quiero decir que cada vez hay una minoría mucho más enriquecida, muy relacionada con el otro campo que hablaremos, supongo, que es la tecnología, y en cambio hay una mayor proporción de la población cada vez está mucho más empobrecida. Una clase media que está dejando de serlo, unos jóvenes que tienen dificilísimo alcanzar ser esa clase media que sus padres, sus abuelos sí lo pudieron ser, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, y esto tampoco nos augura nada bueno, porque esa polarización, aunque por más adormecidos, por más anestesiados que no tengan a este conjunto empobrecido de la ciudadanía, pues no nos augura nada bueno, nada positivo como conjunto de la sociedad. Y al mismo tiempo, si habláramos en ese plano geopolítico, hay que tener en cuenta que se está modificando completamente el paradigma macroeconómico, geoeconómico, que básicamente estaba sustentado en el dólar, y vemos cómo hay países que están tomando medidas cada vez más agresivas para debilitar precisamente ese reinado, ese predominio del dólar, y que esto nos lleva a un enfrentamiento planetario absoluto. Realmente estoy de acuerdo. Además, la base de la hegemonía de los Estados Unidos, aparte de su inmenso poder militar, es mucho más la fortaleza del dólar y el monopolio del dólar como moneda de intercambio universal. Eso se ha erosionado enormemente en los últimos tiempos y efectivamente el mundo se llena de unas interrogantes donde antes por lo menos parecía que había certezas. Bueno, las certezas se van apagando todas. Hemos hablado de esa encrucijada política, del aspecto económico, del aspecto geopolítico, siquiera de pasada. ¿Qué sucede finalmente con la encrucijada tecnológica y ese control parece que ineludible al que se nos somete a todos? Pues también resulta que mientras nuestros políticos siguen intentando aplicar fórmulas decimonónicas, ya no digo ni siquiera del siglo XX, no son plenamente conscientes de que hemos entrado en una sociedad diferente que está absolutamente impregnada y cada vez más dominada por la tecnología. De hecho, si ahora mismo nos refiriéramos al actual plan quinquenal chino, al 14º plan quinquenal, vemos que todo es pura tecnología, inteligencia artificial, computación cuántica, 5G, ya no 6G, estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de la carrera espacial, todo es pura tecnología. Y de hecho tanto es así
Y, por ejemplo, China, ese nuevo país que quiere dominar el mundo, le da tanta importancia que después de su 20º Congreso del Partido Comunista Chino, lo que ahora mismo es el Comité Central del partido, el 40% son grandísimos especialistas precisamente en tecnología, en todo el campo de la tecnología, las matemáticas, la ciencia, la tecnología, porque saben que eso es lo que les va a dar ese predominio planetario que esperan conseguir. Y ese dominio planetario está íntimamente relacionado, entre otras muchas cosas, con esta inteligencia artificial que cada vez más está inmersa, completamente impregna nuestras vidas. Hace poco conocíamos la noticia de en Estados Unidos el primer abogado que ya ha sido una inteligencia artificial. Estamos viendo cómo están surgiendo partidos políticos que son inteligencias artificiales. En China hay jueces que ya son inteligencias artificiales y además lo estamos viendo con estos chatbots increíbles, las cosas que pueden llegar a hacer, para que veamos la importancia que tiene entender que estamos en un mundo que está cambiando a pasos agigantados. Porque, don César, si el mundo, y usted lo sabe muy bien, siempre ha sido, como dicen, VUCA, volátil, ambiguo, complejo, pero ahora mismo hay una serie de características que son totalmente novedosas. Esta hiperconexión, una vez más, este mundo totalmente dominado por la tecnología y, por lo tanto, quien controle estos nuevos mundos, esta hiperconexión, esta tecnología, esta aceleración de acontecimientos, son los que van a dominar el planeta. Y los demás, pues seguiremos, como estamos viendo lamentablemente, estas discusiones bizantinas, siguiendo discutiendo sobre el sexo de los ángeles, que no nos aporta absolutamente nada. Y en medio de todo este panorama, y en la medida en la que pueda usted comentarlo, porque yo no olvido que es un militar en la reserva y eso le traza ciertos límites, ¿qué va a suceder con España? Es decir, no le pido que hable de la fractura política o de la calidad de los políticos o cosas de este tipo, pero, por ejemplo, por entrar en un tema que es de relevancia, como es esa encrucijada tecnológica. Un país como España, que no da la sensación de que haya conseguido subirse a ese tren de la tecnología, como es el caso, aunque sea un caso muy destacado en la otra dirección, como es el caso de China, ¿qué posibilidades tiene de cara al futuro? ¿Qué posibilidades tiene de salvaguardar su independencia, su soberanía, su libertad, si en última instancia hay potencias que sí han avanzado en esa dirección y España pues está en otras cosas? Pues evidentemente me preocupa muchísimo, don César, porque usted lo ha dicho muy bien, yo soy militar, lo que he jurado es defender mi país y a mis ciudadanos, que son los que durante muchos años me han pagado el sueldo, y esa es mi verdadera obsesión. A mí lo que yo no he jurado ni defender otro país, ni defender otros intereses, que muchas veces me da la sensación de que algunos líderes nacionales están más preocupados por efectivamente defender otros intereses que son en algunos casos no solamente ajenos, sino contrapuestos clarísimamente a los intereses nacionales. Esto para mí es mi verdadera preocupación y mi verdadera obsesión. Mire, en este caso concreto es cierto que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que somos, no podremos pelear en igualdad de condiciones con los grandísimos pesos pesados, pero siempre hay posibilidad de poder engranar nuestra pequeña pieza o nuestra mediana pieza en el gran engranaje mundial, por supuesto que sí. Pero para eso, ¿qué nos hace falta? Lo primero, tener políticos que entiendan esta situación, que comprendan las grandes claves geopolíticas y luego, claramente, lo estamos viviendo, nos falta la acción del Estado. Ahora mismo estamos divididos, es que enfrentamos, querida España, unas con otras, y esto tampoco es positivo. ¿Por qué digo que nos falta la acción del Estado? Cuando hablamos de tecnología, ahora mismo parece que hay una auténtica obsesión por parte de cada autonomía, de cada provincia, o incluso, si me apuro, en algunas provincias, por esas dos ciudades que en algunas provincias también están enfrentadas entre ellas, en tener cada una su propio polo de desarrollo tecnológico. Esto me parece demencial, porque lo que estamos haciendo es los pocos recursos que tengamos o los medianos recursos que tengamos, los estamos dispersando y al final quedan totalmente diluidos. Los países inteligentes lo que están haciendo es que para desarrollar cualquiera de estos ámbitos punteros en tecnología tienen 1 o 2 centros nacionales como mucho. No significa que todo esté concentrado en una provincia ni en una sola ciudad, pero sí que cada especialidad muy concreta
esté solamente en un único lugar. Si tenemos 17 lugares o 34 lugares, evidentemente no estamos consiguiendo el objetivo de ser verdaderamente competitivos. Y es muy lamentable, don César, porque en España tenemos científicos maravillosos, que están, en la inmensa mayoría de ellos, infravalorados, muy mal pagados, y por tanto nos los compran y se los llevan al extranjero, a otros países, muchas veces a verdadero precio de saldo. Y creo que tenemos esa juventud, además, también extraordinaria, que tiene mucho interés en hacer cosas interesantísimas. A mí me llegan muchos proyectos, muchas veces, con ideas estupendas que me trasladan por correo electrónico, y muchos de ellos, lamentablemente, terminan diciéndome: me voy a tener que ofrecer a otros países, a otras multinacionales, voy a tenerme que marchar, porque veo que aquí no hay posibilidad de desarrollar todo lo que yo podría llegar a hacer. Creo, una vez más, que podríamos hacer mucho más de lo que se hace, pero para eso, como para tantas otras cosas, nos falta la acción de un Estado centralizado que sea capaz precisamente de aglutinarnos, y que toda la fuerza que siempre hemos tenido como españoles, que somos un pueblo extraordinario y maravilloso en muchísimos aspectos, que sean capaces de sacarnos lo mejor de nosotros para precisamente poder seguir teniendo una influencia, teniendo una voz y seguir teniendo una pieza importante que engrane en el conjunto planetario. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Don Pedro, ¿en qué medida España le ayuda a progresar en esa situación, o por el contrario hace que retroceda en esa situación, la pertenencia que tiene a organismos de carácter supranacional? Es decir, ¿en qué medida España potencia el papel que podría tener en el mundo porque pertenece a la Unión Europea, o en qué medida la Unión Europea lo que hace es que minimiza el papel de España? ¿En qué medida la pertenencia a la OTAN ayuda a España a tener una política propia de intereses nacionales? ¿En qué medida lo recorta? Estoy hablando, cito estos dos casos porque son especialmente importantes, pero me refiero en general dentro de las organizaciones internacionales a las que pertenece España. ¿En qué medida eso acaba potenciando y ayudando a España? ¿En qué medida, por el contrario, le corta las alas? Pues mire, nosotros en ese sentido tenemos un problema que es precisamente una de nuestras virtudes, que es que somos buena gente, que somos muchas veces demasiado inocentes, demasiado, yo lo he dicho ya en muchas ocasiones, somos demasiado Quijotes cuando nos movemos en el espectro internacional, que sabemos que no hay nada más canalla precisamente que ese ámbito mundial. Los demás países, cuando se unen a cualquier organización, sea internacional o incluso supranacional, que teóricamente hay pérdida de soberanía o pérdida parcial de soberanía, siempre van buscando su propio provecho, y todo lo que hacen, todas las búsquedas de las decisiones que allí se cuecen, la están interpretando en clave nacional, para ver qué ventaja les aporta a su propio país. En ese caso, nosotros somos efectivamente demasiado entregados a las causas. Piense que, por ejemplo, somos el único país de la Unión Europea que ha participado en todas las misiones y operaciones precisamente de esta Unión Europea. Los demás van buscando una vez más su propio beneficio cuando participan en cualquier tipo de intervención, en cualquier tipo de acción. Por lo tanto, lo que tendríamos una vez más que hacer es la reflexión de cuáles son nuestros verdaderos intereses, y no hacer el juego, como tantas veces, casi de manera permanente, lo hacemos a los demás y satisfaciendo intereses que ajenos, y que muchas veces además nos perjudican a la larga o a medio plazo, que ya lo hemos vivido muchas veces. España es un país que no tiene por qué tener enemigos en el mundo. Somos un país que somos además bien recibidos con los brazos abiertos, con cariño, y que si tenemos enemigos muchas veces son los que nos crean o nos creamos precisamente por hacer el juego a otras potencias. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que España es un país que se puede llevar muy bien con todo el mundo, como decía aquel rey del siglo XVIII, con el principio de paz con todos y guerra con ninguno, ¿no? Es decir, tiene una situación que le permitiría jugar a eso, y yo temo también que lamentablemente en muchas ocasiones sigue intereses que no son los intereses nacionales de España, sino los intereses de otras potencias para perjuicio de España. Estábamos hablando de esa primera parte del libro, que era la encrucijada mundial. Yo tengo que insistir a nuestros oyentes que apenas hemos dado unas pequeñas pinceladas. Como se pueden imaginar, aquí prácticamente
brevemente, en muy poquitos minutos, hemos trazado una pequeñísima, tenue silueta de lo que son 6 capítulos muy interesantes, y hay una segunda parte del libro que es el Manual del Mañana, que obedece también al subtítulo de esta obra del coronel Baños, en la que de alguna manera casi nos da una cierta nota de esperanza. Es decir, como diciendo, el presente es problemático, el presente va en estas direcciones, pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada, que estemos totalmente inermes de cara al futuro, de cara al mañana. Hay 4 aspectos a los que usted se refiere, que son la educación, el liderazgo, el mercado laboral en este siglo XXI y luego la necesidad que usted define como imperiosa de una nueva política. Si le parece, vamos a dar también algunas pinceladas para que nuestros oyentes se hagan una idea. ¿Por qué la educación aparece además en primer lugar a la hora de trazar ese manual para salir de estas encrucijadas? Porque la educación es el futuro, don César, y usted lo sabe muy bien, que ha trabajado mucho en ese sector. Mire, si no tenemos una buena educación, donde a estos jóvenes estupendos que tenemos, primero les exijamos y luego también les creemos ese espíritu de esfuerzo, de sacrificio, que es como se han levantado los países y los imperios. Así se ha hecho siempre. Y en cambio estamos viendo que da la impresión de que estamos yendo en la línea absolutamente contraria, que en cierto modo no es ni más ni menos que engañarnos a nosotros mismos y engañar también a estos jóvenes y a estos niños. Algo que tampoco, desde luego, es positivo para ninguna sociedad en absoluto. Y sobre todo para que entendamos cómo lo están haciendo los países que sí que de verdad quieren dominar el planeta, que están cultivando eso que nosotros considerábamos esencial, el desde pequeños, tanto en el entorno familiar como en el entorno educativo, el fomentar esos valores una vez más de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, porque es así como el mundo ha funcionado siempre y como va a seguir funcionando. Y mientras no lo entendamos y creamos que simplemente por dar prácticamente de manera gratuita o cada vez mucho más fácil dar unas titulaciones de modo masivo, eso solamente estamos creando que frustrados, y que además estamos creando frustrados porque muchas de estas titulaciones sabemos que muy difícilmente van a tener una salida laboral. Esto es una cuestión de Estado, estos planes no pueden estar cambiando para cada vez que hay un nuevo gobierno, debe haber una continuidad que por supuesto se debe adaptar a los tiempos, pero se debe adaptar a los tiempos desde una política de Estado, no de políticas de gobierno, y sobre todo cada vez más ideologizada esa educación, que desde luego eso no aporta nada positivo ni a los jóvenes que lo están estudiando ni al conjunto de la sociedad. Una de las características verdaderamente llamativas pero comprensibles de las actividades que lleva desarrollando desde hace décadas el Foro de Davos es la reunión de lo que ellos denominan los jóvenes líderes mundiales. Entonces, por esa reunión de jóvenes líderes del Foro de Davos, a la que invitan a gente selecta, ha pasado un número considerable de futuros presidentes y primeros ministros del mundo. Es decir, por ahí ha pasado David Cameron, por ahí ha pasado Rodríguez Zapatero, por ahí ha pasado Emmanuel Macron, por ahí ha pasado José María Aznar, y podría seguir citando, ¿eh? Y además gente de los medios, gente del mundo de las finanzas, etcétera, etcétera. Y antepongo esto a la pregunta que le voy a plantear, porque es obvio que hay gente que tiene muy claro el valor del liderazgo. Es decir, el liderazgo no es algo en el que una pieza valga igual que otra, sino que efectivamente es una de las claves para salir de la encrucijada. Usted le dedica un capítulo en esa segunda parte del libro, que es el Manual del Mañana. ¿Qué hacemos con el liderazgo? Pues es que los líderes no deben ser personas que se sometan al poder, sino personas que se enfrenten al poder, en este caso también al poder de ese liderazgo mundial o al poder económico, pensando en verdaderamente satisfacer las necesidades de todos y cada uno de sus ciudadanos. Ese sería el verdadero líder, el líder que se preocupa por sus ciudadanos, que se preocupa por sus súbditos, por sus subordinados, y que además es un ejemplo absolutamente en todos los aspectos. Un líder que nos debe ilusionar, que nos debe apetecer seguir, un líder que no le elijamos porque es el menos malo, sino porque verdaderamente es el mejor de todas las opciones, y creo que nos hemos fallado claramente las sociedades democráticas,
estamos viendo ejemplos permanentemente de falta de ese carisma, de ese liderazgo auténtico por parte de nuestros líderes en los países democráticos, mientras que enfrente hay países autoritarios que sí que tienen un liderazgo completamente diferente, y que sepamos que ese liderazgo es apabullante, y si nosotros no tenemos líderes que sean capaces de enfrentarse con solvencia a ese nuevo mundo, probablemente ese nuevo mundo se nos imponga todavía con mucha mayor facilidad. Ahora mismo nos faltan los líderes que, por supuesto, tenían sus errores, como no, como todos, pero estaríamos hablando de un De Gaulle, de una Margaret Thatcher, de una Angela Merkel, y esos o han desaparecido ya o nos están desapareciendo, y lo que nos están quedando son líderes que vemos que a la primera, poco menos que se ponen a lloriquear o directamente lloriquean delante de las cámaras de televisión, que inmediatamente se hunden ante los primeros fracasos o ante los primeros contratiempos, que por supuesto que todos los líderes los han tenido, y esto no es lo que necesitamos, no es lo que queremos, y no es lo que tenemos derecho a tener en los países democráticos si queremos, desde luego, mantener nuestro sistema. Bueno, yo de hecho tengo que decir, ya que lo mencionaba usted, la semana pasada estuve viendo un documental sobre el general de Gaulle, un documental en francés que creo que se titulaba La vida de un gigante. Y verdaderamente cuando ves a un personaje como De Gaulle dices, bueno, rompieron el molde y ya no los hacen. Es decir, la distancia de un De Gaulle a un Macron, por no hacer comparaciones fuera de Francia, verdaderamente es abismal. O sea, es algo que no tiene punto de comparación. Y De Gaulle, con todos los errores que pudo cometer, y yo creo que en términos generales no cometió errores y puso muy por delante los intereses nacionales franceses que cualquier otro tipo de consideración, pues era un personaje de primerísima línea que tuvo que lidiar con 6 presidentes norteamericanos en términos generales muy poco amistosos. Es decir, esa es la realidad, y sin embargo es un personaje de una talla tremenda. Si yo me pongo a mirar ahora dónde está De Gaulle, pues no lo encuentro. O sea, esa es la realidad. Es así. Eso, precisamente de eso estamos hablando, don César. Mire, pensemos ahora mismo en qué líder nacional o qué líder europeo sería capaz de enfrentarse con este gran imperio, que todavía lo sigue siendo, que es Estados Unidos. Y lo estamos viendo que ninguno, pero si todos temen a Estados Unidos, le hacen el juego a Estados Unidos, están haciendo una política europea pensando en los intereses estratégicos de Estados Unidos, por supuesto que ninguno está batallando para verdaderamente defender los intereses de Europa o defender sus intereses nacionales, y porque nos falta ese liderazgo. Es que el liderazgo es muy duro, es muy difícil, se siente uno muy solo cuando se está liderando, porque evidentemente las críticas te llegan, los ataques los vas a tener por parte de todos estos poderosos que van a intentar influirte, van a intentarte marcarte las pautas que tienes que seguir. Pero es que eso es el verdadero líder, un líder, una vez más, que nos apasione, que nos ilusione. Si usted lo decía, fíjese, tenemos el caso de Hollande en Francia, el que acabó con un 10% de popularidad. Esto es inaceptable. ¿Cómo se van a enfrentar estas personas y lo vimos recientemente con el caso de Justin Trudeau durante la pasada cumbre del G20, cuando en un pasillo públicamente le llama la atención el presidente de China, Xi Jinping, y le faltó solamente también ponerse a lloriquear allí. ¿Usted se imagina a De Gaulle o a Margaret Thatcher o a Merkel o a cualquier persona con personalidad que hubiera permitido eso? Bajo ningún concepto. Pues estos son los líderes que estamos teniendo ahora mismo en Occidente, y no hay ninguno que digas, pero ¿cómo vamos a confiar para salir de nuestras encrucijadas de las que antes hacíamos referencia? ¿Cómo van a enfrentarse con los grandes poderes? ¿Cómo van a enfrentarse en este mundo ya multipolar con garantías de éxito? ¿Y cómo vamos a confiar que van a ser ellos los que nos saquen adelante a las sociedades europeas o nacionales? Evidentemente es totalmente imposible. Es así. Bueno, ¿y cómo se va a configurar o cómo va a tener que reformarse el mercado laboral en el siglo XXI para intentar sobrenadar por encima de esta marea? Claro, es que una vez más lo relacionamos con todo lo relativo a la tecnología. Fíjese que incluso lo que antes pensábamos que siempre iba a ser llevado a cabo por personas que no iban a estar en esos lugares
ni robots, ni inteligencias artificiales, que era, por ejemplo, el cuidado de las personas. Pero si ahora ya hay residencias de mayores donde hay robots para entretener a las personas mayores, donde estamos viendo que hay gimnasios donde ya no hay nadie, todos son cámaras, todos son televisiones, pantallas donde entras allí y te dicen lo que tienes que ir haciendo. Lo estamos viendo como hay pizzerías donde ya no hay nadie, todo lo está haciendo un robot, las pizzas, y te las entregan allí mismo. Estamos viendo como, por ejemplo, esas profesiones que pensábamos que iban a ser lo mismo, el campo del derecho, pero tantísimos campos que están cada vez más permeados precisamente por la tecnología. Ya no hablemos de los grandes almacenes, del que está todo totalmente robotizado. Ahora mismo se está hablando de los camiones que en poco tiempo, muchos de ellos, si no todos, van a ser también autónomos, no va a haber personas. Entonces, claro, eso significa que por supuesto que habrá trabajos diferentes, pero todos los estudios apuntan a que habrá muchísimos menos trabajos y por tanto va a ser un mercado laboral también completamente diferente y veremos a ver qué vamos a hacer con las personas que de ninguna manera, e incluso formadas, como antes comentábamos, van a tener acceso a este mercado laboral. Esto hay que pensarlo. Y una de las cosas que pongo, si me lo permite don César, en el libro, es la importancia de la creación de estos ministerios del futuro, pero no del futuro pensando en 50 años vista, no, del futuro casi inmediato, porque esto es muy rápido. Esta invasión e inmersión de la tecnología es que ya lo estamos viendo que va a pasos absolutamente agigantados y hay que tomar decisiones ya, pero no pensando a 50 años vista, pensando a lo mejor solamente a 5 años vista. Estoy totalmente de acuerdo, porque además es algo en lo que nos podemos quedar, pero absolutamente fuera. O sea, es una de esas situaciones que lo piensas y dices, bueno, cuando nos quedamos dar cuenta, aquí ya realmente estamos fuera, ¿no? Nos hemos quedado fuera y a saber, una vez que ha pasado el tren, si vamos a poder subir en alguno de los vagones. ¿Y cómo habría que repensar entonces la política, que es la cuestión que usted analiza a continuación? ¿En qué tendría que cambiar la política y especialmente en las democracias que parecen estar mostrando unas deficiencias a la hora de adaptarse a los nuevos tiempos que son verdaderamente inquietantes? Es decir, hay regímenes autoritarios, incluso dictaduras, que parece que han conseguido adaptarse a los tiempos que cambian y sacar todo el partido posible. Pero en el caso de las democracias están en otro lado. Eso es, ese es el gran problema, que en estos momentos de cambio, de estos puntos de inflexión históricos, de estos momentos de crisis, los sistemas autoritarios se están demostrando incluso como más eficientes y además, efectivamente, tienen una capacidad no solo de adaptación, sino de vislumbrar el futuro al que quieren ir con una clarividencia que no estamos teniendo actualmente en las democracias, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque aquí seguimos y lo estamos viendo, estos debates políticos, estos enfrentamientos intestinos, en estas luchas fratricidas dentro de los propios partidos políticos, que al final están más pensando en sus propios intereses que precisamente en tener esa visión de futuro. Esto es terrible, terrible porque esto nos deteriora como sociedades clarísimamente y también a pasos agigantados. ¿Qué necesitamos? Pues políticos que vengan a entregarlo todo, no pensando en sus intereses, sino pensando en los intereses del conjunto de la sociedad, políticos verdaderamente preparados, especialistas auténticos en los campos que vayan a liderar, pero digo especialistas auténticos y además a los mejores, porque solo los mejores van a poderse rodear también de los mejores ayudantes. Lo que estamos viendo en este deterioro terrible de la política es que no solamente llegan los más torpes a las altas cúspides de la política, sino que encima se están rodeando todavía de torpes mayores, de personas incluso todavía más lerdas, por así decirlo, porque claro, es la manera de que no les hagan sombra ante una torpeza que ellos mismos se reconocen personalmente. Claro. Es el sistema contrario al de ese gran líder que era Napoleón. Es decir, Napoleón tenía muy claro que necesitaba a gente que supiera más que él en muchas áreas para sacar adelante sus proyectos. Totalmente de acuerdo. Mira, es muy curioso, si me permite, don César, porque Napoleón en realidad no inventó nada. Es decir, muchas hablamos de su genio militar, pero el genio militar no era porque fuera descubridor o inventor de nuevas tácticas o nuevas estrategias. Lo que sí hacía con gran maestría era aplicar lo existente. Por ejemplo, las marchas rápidas, concentración de esfuerzos, es decir,
Pero eso ya existía, simplemente él extraía el conocimiento de las personas que le ayudaban o de los grandes teóricos de la guerra y lo sabía aplicar con maestría. El problema es que si tienes personas torpes dirigiéndote, evidentemente lo que se rodean todavía es de torpes mayores y lo estamos viendo. Entonces necesitamos cambiar completamente ese paradigma, atrevernos la sociedad, porque también tenemos buena parte de culpa a la sociedad, atrevernos a elegir a líderes que de verdad estén preparados y capacitados para llevar las riendas de nuestra vida y de nuestra hacienda, que es que están jugando con todo lo más sagrado que tenemos. Y para eso necesitamos a los mejores, pagarles bien, exigirles mejor. Pero no, esto no es un juego. Hay que se ha pensado que venir a la política era poco menos que un chiste, que se pueden decir todo tipo de barbaridades, que se puede mentir con alegría, que se pueden hacer bromas incluso de los temas más sagrados, que se puede banalizar absolutamente todo, relativizar todo, y esto no es así. Esto tenemos que exigir la sociedad una seriedad, un rigor y una preparación que en general ahora mismo no se está dando en muchos de nuestros líderes. Estoy totalmente de acuerdo. Y además con la perspectiva histórica de que si no se producen cambios muy importantes y en un periodo de tiempo breve, es posible que acabemos viendo el final de las democracias, como ha pasado en algún periodo anterior. O sea, es así. En última instancia, la demagogia, y esto lo sabían muy bien los griegos, era el final de las democracias. Sí, efectivamente, don César, mire, perdone que a lo mejor le he interrumpido. ¿Qué sucede? No. Que en los momentos complicados se eligen a líderes capaces de resolver esa esa situación complicada. Cuando hemos entrado en situaciones de bonanza, y esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, se eligen líderes flojos, líderes bizcochables, manipulables, porque bueno, estamos en una situación de bonanza y no pasa nada. Pero nos damos cuenta que esa situación de bonanza puede degenerar muy rápidamente y tenemos también que cambiar ese paradigma del liderazgo, porque además tenemos que entender que el mundo es muy diverso, muy diferente, que muchas veces solo nos miramos al ombligo y no entendemos lo que está pasando o lo que va a pasar a muy corto plazo, pensando que nuestra situación de, digamos, de preeminencia o de bonanza va a ser eterna. Y esto se está acabando, se nos ha acabado ya, y tenemos que cambiar completamente la mentalidad si queremos sobrevivir en buenas condiciones el día de mañana, que como decía antes, no es dentro de medio siglo, sino que puede ser dentro de muy pocos años. Bueno, y hablando de pocos años, ya en la parte final de su libro, antes de entrar en el epílogo y en el decálogo de mañana, dedica usted un apartado a la Agenda 2030. Bueno, hay gente que niega la existencia de la Agenda 2030. Yo es algo que me deja absolutamente abrumado. ¿Cómo se puede negar esto? Pero realmente al final la Agenda 2030 va a poder imponerse o por el contrario estamos ya viendo ejemplos de resistencia que no van a hacer fácil esa imposición. Pues estamos viendo ejemplos de esa resistencia y yo creo que lo más ilustrativo es lo que acaba de suceder en el foro de Davos, que ha tenido lugar ahora del día 16 al pasado día 20. Porque sí, pensábamos que iba a ser ya el momento de consolidarse por parte de estas élites este nuevo orden mundial, este gran reseteo, y da la sensación de que les está fallando. Sobre todo porque esto es un proyecto, el foro de Davos, ese orden mundial, ese gran reseteo, esta Agenda 2030, esto es un proyecto occidental. Y vemos que al haberse roto el paradigma geopolítico mundial, también esto se ha roto en cierta medida, porque se han quedado como solos, desfondados en aquello que pretendían, en este globalismo que obviamente ellos tenían intención de que se extendiera a todo el planeta, pero es que hay una parte del planeta que cada vez es más mayoritaria que no quiere saber absolutamente nada de toda esta Agenda 2030. Una Agenda 2030 que, como usted muy bien sabe, don César, nos la rodearon de palabras mágicas, de palabras maravillosas, en esta superchería del lenguaje, pero que no es ni más ni menos que para confundirnos de todo lo que hay verdaderamente detrás de esta Agenda 2030, que simplemente es unas élites que pretenden tratarnos al conjunto mayoritario de la sociedad de una manera absolutamente infantil, como que fuéramos efectivamente todos incapaces de gobernar nuestras propias vidas, como que no supiéramos lo que es positivo de beneficioso para nosotros y que tiene que venir esa élite no elegida democráticamente a marcarnos el rumbo de nuestras vidas.
y vemos que esto poco a poco estamos algo despertando, algo dentro de esta narcotización social tan importante que nos habían impuesto, estamos despertando algo y precisamente muchas personas pueden despertar gracias a programas como el suyo, don César, que usted permanentemente insiste en todas estas temáticas, abriendo mucho los ojos a tantísimas personas, cada vez a muchos más miles de personas que le siguen con estos programas tan estupendos que hace usted, con colaboradores tan fantásticos como es Lorenzo Ramírez, que desde luego son absolutamente elogiables, y yo animo a todo el mundo, por supuesto, que le siga todavía más, porque es lo que nos hace falta, que despertemos de esta apatía, de esta pasividad en la que nos querían tener a los ciudadanos, porque evidentemente así éramos mucho más fácilmente manejables. Y tenemos que despertar, tenemos que reaccionar, y como pongo en el libro, tenemos que llevar a cabo esta neoevolución para ser nosotros, la sociedad, las que recuperemos las riendas y nos enfrentemos precisamente ante estos dos déspotas clarísimamente del globalismo. Hará cosa de un par de meses, no creo que fuera mucho más. Yo que ahora vivo, además, una parte considerable del mes en Washington, es decir, sigo viviendo en la Florida, pero tengo que estar en Washington durante una parte del mes y el enfoque es totalmente distinto. O sea, esto es fácil de comprender para cualquier oyente, pero el ambiente es diferente, la vida que desarrollas es diferente, la gente con la que te encuentras es diferente. Y hace cosa de 2 meses y pico, yo dediqué uno de mis editoriales a un análisis que hacían una persona dedicada a la geoestrategia hace décadas, el otro dedicado sobre todo al mundo del petróleo, desde hace décadas, en el sentido de cómo llegar a acuerdos, especialmente con los países del Golfo, pero no solo los países del Golfo, 2 personas de mucha experiencia. Y el artículo tenía un título que era algo así como: sabemos que el 97% del mundo está en contra de las sanciones contra Rusia. El título aproximado era esto. Y los autores insistían en el hecho de que, bueno, nosotros tenemos una visión muy etnocéntrica. Nos hemos creído que Estados Unidos y sus aliados son el centro del mundo, pero si uno mira realmente el mundo y empieza a ver quién está aplicando sanciones a Rusia, quién sigue determinadas medidas, bueno, ahí ya la mayoría del mundo, por supuesto, tiene su propia agenda y hace lo que consideran. Pero luego hay muchísima gente que intenta eludir, aunque esté dentro de nuestra esfera de influencia, intenta eludir realmente el cumplir con lo que nosotros le decimos. Y al final, si miramos los habitantes del mundo, pues aproximadamente un 3% está haciendo lo que nosotros queremos. El artículo llegaba a la conclusión de que efectivamente había que cambiar la política, que esto al final perjudicaba mucho a la Unión Europea, pero le iba a perjudicar también a Estados Unidos, etcétera. Pero lo que me parece importante es esa idea, es decir, hay una visión de que finalmente lo que puede decidirse en Washington o en Bruselas es la palabra para todo el planeta, y eso ya no es así. No estoy entrando en si es bueno, es malo, es mejor o peor, pero ciertamente eso ya no es así, y eso afecta a la Agenda 2030, claro. Es que nos hicieron creer que los europeos, Occidente, éramos no solamente el centro del mundo, sino que además estábamos obligados a imponer nuestros valores y principios al resto del planeta. Y no somos conscientes de que somos una minoría y cada vez más minoría. Si hablamos de europeos, podemos ser en números redondos 500 millones de personas. Si hablamos de este mundo occidental en su expresión más amplia, podemos ser 1.000 millones de personas. Pero si es que en el planeta ya somos 8.000 millones, ya hemos superado la cifra de los 8.000 millones. Solamente cuando hablamos, por ejemplo, del G7, de este conjunto de países que se siguen considerando a sí mismos como los más industrializados del planeta, y no es verdad, ellos son 777 millones de habitantes. Resulta que si solamente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más la docena de países que se han postulado para integrarse en estos países, y algunos tan importantes como Arabia Saudí, que usted lo mencionaba antes con todo el tema del petróleo, resulta que ya son más de la mitad de la población mundial, más de 4.000 millones de personas. Claro, y decimos, claro.
Pero aquí seguimos diciendo, bueno, pero no pasa nada, porque en realidad son todavía pobres, no significa nada en el Producto Interior Bruto Mundial. Estamos equivocados, estamos totalmente equivocados. Claro que cada vez son mucho más importantes y mucho más relevantes. Lo que no somos relevantes es una Unión Europea que hace 20 años éramos el 25% del Producto Interior Bruto Mundial y ahora somos el 16-17%, y si seguimos así dentro de 10 años no seremos el 8 o el 9% de todo el Producto Interior Bruto Mundial. Eso es lo que no nos damos cuenta. Y aquí seguimos haciendo el juego precisamente al que hasta ahora nos ha liderado y nos ha llevado de la mano, y que toda esta situación le viene fenomenal, que es efectivamente a Estados Unidos. Y vemos como muchos de nuestros políticos europeos solamente siguen el juego clarísimamente de la estrategia marcada por Estados Unidos. Yo a veces me pregunto, ¿pero se habrán planteado de verdad si esto nos beneficia como Europa? Si esto no nos va a terminar todavía de hacer perder mucho más fuelle, de perder mucho más fuerza, porque aquí todos nos decimos, qué bien que ya no estamos dependiendo de la energía rusa, ¿a qué coste vamos a tener esa falta de dependencia? ¿O de quién vamos a depender a partir de ahora? Porque lo cierto es que la Unión Europea sigue importando el 60% de toda la energía que consume. Habremos cambiado de lugar de procedencia, pero vamos a tener otros lugares que también nos van a crear precisamente esa dependencia y encima a un precio muy superior. Quiero decir que yo creo, una vez más, nos están engañando como población y sobre todo nos estamos dejando arrastrar como europeos por intereses que no son nuestros en un contexto cada vez más agresivo y que desde luego esto tampoco nos beneficia ni a corto ni a medio plazo. Bueno, de todas formas, yo tengo que reconocer que este fin de semana, yo los fines de semana me hago el voto decidido de descansar, ¿eh? Luego es imposible porque no paran de llegarme noticias, pero claro, de pronto este fin de semana, dos de las noticias que me llegaron, una era la protesta de los naranjeros de Valencia, en España, porque el gobierno les ha dicho que hagan con su cosecha lo que quieren, que esa cosecha no tiene viabilidad, pero efectivamente las naranjas de Marruecos van a llegar. Y otra noticia era que Marruecos va a enviar tanques a Ucrania. Y es de esas veces que tú te quedas parado y dices, bueno, ¿realmente la OTAN defiende los intereses de España o es España quien acaba defendiendo los intereses de los amos de la OTAN? Y pues antes perdón. Sí, no. Pues efectivamente antes lo comentábamos de cómo hay algunos políticos nacionales que en vez de preocupar en los intereses de verdad del país, están pensando en defender los intereses de otros países, ¿no? Y este es un ejemplo bien claro. Mire, yo lo ponía también en el libro, que hablo mucho sobre el tema de la alimentación y el deterioro terrible que está sufriendo nuestro campo español. Estamos hablando de la agricultura, de la ganadería, también de la pesca, que están sufriendo lo indecible, que en muchos pueblos ya desesperados está marchando la gente, tanto que hablamos de repoblarlos, de la importancia que tendría volver a reconstruir estos pueblos, y estamos haciendo todo lo contrario. Y además, precisamente porque se les imponen una serie de medidas, en algunos casos draconianas completamente, prácticamente imposibles de cumplir, y en cambio estamos importando frutas, verduras y hortalizas de otros lugares, concretamente en este caso de Marruecos, pero también de otros lugares, a los que no le imponemos absolutamente nada, que sabemos que no han respetado ni esos mismos derechos laborales, ni han respetado el tema de los fitosanitarios, absolutamente nada, y que encima nos lo venden mucho más barato precisamente porque no tienen ninguna esa exigencia en las regulaciones que sí que tienen el campo español. Entonces, yo hay veces que no entiendo si es que eso se hace adrede, si es que tenemos personas tan sumamente torpes que están dirigiendo nuestras vidas, pero sí que es cierto que buena parte del campo español está absolutamente desesperado. Personas que están cerrando las ganaderías, que están teniendo que matar a sus animales con todo lo que les ha dolido, que llevaban generaciones manteniendo esas ganaderías, porque no pueden ni siquiera alimentarles. Entonces, hay algo que estamos haciendo muy mal, porque si acabamos con el sector primario, lo demás hemos hablado de la tecnología y podríamos prescindir de ello, pero de ese sector primario no podemos prescindir en absoluto porque está en juego nuestra supervivencia, que es nuestra alimentación, y se están haciendo auténticas salvajadas, auténticas barbaridades. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese análisis y vamos, es absolutamente indiscutible, es que solo un ciego no lo vería
que hay una necesidad de políticos que se esfuercen y que se dediquen a defender los intereses nacionales y no a intentar quedar bien en el ámbito internacional, que es una cosa que además no es lo suyo. Es decir, a un político se le vota y se le paga para que defienda los intereses nacionales, no para que su imagen sea simpática y agradable en favor de intereses que no son los nacionales. Bueno, don Pedro, nosotros seguiríamos hablando horas y horas, pero yo quiero recordar a la gente que esta conversación que hemos mantenido gira en torno a su último libro, La encrucijada mundial, un manual del mañana. Es un libro enormemente interesante que ha publicado también Ariel y que es enormemente interesante como los libros anteriores por los que hemos entrevistado a don Pedro Baños con anterioridad. Yo espero que efectivamente el libro, que salió hace unas semanas, realmente pues tenga mucha repercusión, como ha pasado con los otros libros, porque verdaderamente es un libro enormemente interesante que muestra hasta qué punto las fórmulas del siglo XX se nos han quedado viejas y se nos han quedado obsoletas, que hemos entrado en una nueva revolución y que realmente o intentamos enfrentarnos con ella o lamentablemente podemos encontrarnos con horas muy amargas. Don Pedro, yo tengo que darle las gracias una vez más por su paciencia y su gentileza al estar aquí con nosotros. Y como usted sabe, en otro tiempo, cuando estas entrevistas eran cara a cara, yo regalaba uno de mis libros haciendo la salvedad de que no estaban obligados a leerlo y se lo dedicaba al invitado. Esto es imposible y en el ciberespacio pues lo único que puedo dejar es una melodía y he escogido para usted una melodía que me venía a la cabeza mientras estaba leyendo el libro y ahora mientras le entrevistaba, y es la famosa Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák, la Sinfonía número 9, y me venía sobre todo a la mente en ese nuevo mundo en el que vivimos, que cambia, que va a cambiar más, que uno se puede quedar totalmente descolgado. Me venía sobre todo a la cabeza el cuarto movimiento, que es un allegro poderoso, donde aparece esa esperanza, esa alegría, esa confianza en el nuevo mundo. Yo creo que tenemos grandes desafíos en estos momentos, pero deseo de todo corazón que podamos vencer esos desafíos, como el ser humano lo ha hecho en otras épocas de su historia, y que no salgamos de estas encrucijadas por el peor camino o por los peores caminos, sino por el contrario, de una manera que efectivamente signifique que una vez más hemos vencido a los elementos y los elementos no nos han vencido a nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Pedro, por su paciencia, por su amabilidad, por su gentileza, y supongo que nos vamos a volver a encontrar con el próximo libro. Pues el agradecido soy yo, don César, y además, mire, le voy a decir que para mí ha sido un verdadero placer una vez más el poder hablar con una persona inteligente y sensata como usted, que es lo que nos hace falta en el mundo. Recuerdo que le agradezco mucho la canción que me va a poner, pero ¿se acuerda usted que otra entrevista que me hizo con otro libro me pidió que le eligiera yo una canción y en aquel momento le pedí poner Give Peace a Chance de John Lennon? Yo creo que hoy en día es más necesaria que nunca. Yo no oigo hablar a nadie de paz, no oigo hablar a nadie de negociación. Solamente estoy oyendo hablar de más armas, de más violencia, de más guerra, y esto no es bueno. No es bueno para los ciudadanos, que al final los que vamos a morir no son las élites, ni los hijos de las élites, ni los hijos de los políticos. Somos los ciudadanos, somos nosotros y son nuestros hijos. Y hoy más que nunca debemos dar a la paz una oportunidad, don César. Pero también le agradezco la canción que usted ha propuesto, que seguro que también es absolutamente maravillosa. Y me parece que desde luego merece la pena recordar aquella con la que concluimos una entrevista ya hace un tiempo, porque estoy de acuerdo con usted. El famoso movimiento del no a la guerra en su día parece que se lo ha tragado la tierra y todo el mundo está muy interesado en mantener una situación bélica que perjudica en primer lugar de una manera gravísima al continente europeo. Pero en fin, ellos sabrán, Pedro. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Otro para usted y siempre a su disposición, don César.
Y con estos compases maravillosos de Dvořák anunciando un mundo nuevo, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, esperamos que lo hayan pasado bien, esperamos que hayan aprendido una o dos cosillas de utilidad. Y por supuesto los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.